Asueto, ¿ah? ¿O feriado? ¿Cuál es Asueto, licenciado. Asueto, licenciado. la diferencia entre asueto y feriado? ¿Cuál es la diferencia? El asueto es cualquier día que caiga y que se tenga un descanso, y el feriado es por feria. Así es. ¿Y cómo van en todos los cursos? ¿Van bien? ¿Van avanzando? Gracias a Dios en los que nos han dado, pues ahí vamos, licenciado, avanzando, gracias a Dios. ¿Cuántos somos nosotros? ¿5 a 6? ¿Cuántos somos? ¿5 a? ¿Cuántos catedráticos? 5. Ok. ¿Y ya todos votaron contenido o ya van en camino? En camino, licenciado. Ok. Siempre pregunten, si tengan dudas, pregunten a sus catedráticos. Bien, siendo las 18 horas en punto, vamos a dar inicio con la cátedra del día de hoy. Más que cátedra, con la plática. Continuando con lo que hemos estado platicando, pues obviamente al finalizar el procedimiento de la conciliación como tal, ojo, estoy hablando del Tribunal de Conciliación, pues de una u otra manera, al no existir eh, arreglo, recordémonos que el Tribunal de Conciliación lo que hace es específicamente emitir un pliego de recomendaciones. Dicho pliego de recomendaciones, pues obviamente es susceptible de ser o no adoptado por cualquiera de las partes con uno que no adopte el pliego o que uno que el pliego o las recomendaciones correspondientes que hace el Tribunal de Conciliación, pues, o la serie de recomendaciones, lo que se hace, recuerden ustedes, se repite el procedimiento por una vez, y si obviamente ese procedimiento al repetirse no es aceptado por las partes, pues ahí finaliza el procedimiento de la conciliación, se manda un informe a la Inspección General de Trabajo, ya lo hemos visto con ustedes, y obviamente se da por finalizado la etapa del Tribunal de Conciliación. Aquí existen dos posturas. La primera es que no necesariamente tiene que ser utilizada, no necesariamente inmediatamente de agotada la conciliación, puede o debe de acudirse a la huelga, sino que ya vamos a ver el tribunal de arbitraje, existe el arbitraje potestativo y el arbitraje obligatorio. El arbitraje obligatorio es aquel que sí y solo sí se debe de pronunciar o se debe de acudir a él cuando pues de una u otra manera se dé el plazo que establece el Código de Trabajo y se dé la huelga correspondiente. Es más, hay partes por sujetos procesales que dicen, bueno, agotamos la conciliación, nosotros tenemos fe de que en el arbitraje, pues obviamente vamos a arreglar esto, porque en el arbitraje ya existe acompañamiento de abogados, ya existe un procedimiento como tal, y se van al arbitraje inmediatamente de haber agotado la fase conciliatoria o el tribunal de conciliación. Ese es el arbitraje potestativo. Pero recordémonos que la huelga, a ver, alguien, para no estar señalando, alguien que me diga qué entiende por huelga. Ahí hay unas definiciones, pero ¿qué comprenden ustedes por huelga? ¿Qué creen ustedes que es la huelga? ¿Puedo, Lick? Sí, por favor, Mónica. Pues yo considero que la huelga es un movimiento que se hace en los centros de trabajo por los trabajadores inconformes por cosas que estén sucediendo y también por lo que quisieran obtener, ¿verdad? Algunas mejoras y que se organizan para parar sus actividades, pero que en todo caso que no vaya a afectar las actividades económicas de la empresa o de la institución.
Así es. Gracias, Mónica. A ver, Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Para mí la huelga es la suspensión de labores temporal de manera pacífica para conseguir algún arreglo, ¿va?, económico, alguna situación frente al patrón. Exactamente. Pues obviamente es una medida de presión, ¿verdad? O sea, ¿qué es la huelga como tal? Yo me recuerdo que de una u otra manera, cuando yo estaba estudiando hace mucho, más de 15, 16 años, para los privados, eh, el catedrático que nos estaba enseñando nos dijo, para mañana todos traen una definición de huelga. Y yo pasé como 3, 4 horas investigando, buscando, y me di mi definición y se las quiero compartir. No es obligatorio que ustedes, pues obviamente, la copien, pero ¿qué es una huelga? O sea, ya Mónica y Luis Fernando lo mencionó, pero al final son mecanismos de acción directa, es decir, la huelga es un mecanismo de acción directa por el cual patronos o los trabajadores, tal y como lo dijeron ustedes, ¿verdad? Ojo, ¿por qué se va a la huelga? Porque no se llega a un acuerdo, ¿ya? Entonces, la huelga es un mecanismo de acción directa por lo cual patronos o trabajadores, regularmente los patronos no se van, pero estoy hablando en general. Entonces, si hablamos lo que pasa, la huelga es un mecanismo de acción directa por el cual los trabajadores, ¿ya?, de un centro de trabajo, de una empresa, por no haber llegado a un acuerdo con su patrono, acuden a la suspensión de labores, ¿ya? Para que a través de esta, tal y como lo dijo Luis Fernando y Mónica, pues obviamente se logre la presión de llegar a un acuerdo en la negociación de conflictos colectivos de carácter económico-social, porque inmediatamente después de la huelga ya vamos a ver la huelga legal, la huelga ilegal, la huelga justa y la huelga injusta. Y para el próximo día de clases, que es martes, me parece, la última huelga formal que se dio en Guatemala, ¿cuándo creen ustedes que fue? Formal, la última huelga que trascendió, que se dio trascendencia nacional e internacional. Bueno, están en las computadoras, búsquenlo. Es una huelga que se dio en el año de 1996 con los trabajadores del organismo judicial. De hecho, se despidieron a más de 300 trabajadores porque ellos estaban haciendo un reclamo, ¿ya? Por mejora de prestaciones laborales, condiciones laborales, y pues obviamente no llegaron a un acuerdo en un tribunal de conciliación. Inmediatamente el patrono en ese entonces, el área del organismo judicial, propuso que se fueran al arbitraje. Y los trabajadores pues obviamente dijeron que no, que ellos querían irse a la huelga. Entonces, los trabajadores, pues obviamente se fueron a la huelga y el organismo judicial accionó legalmente en contra de ellos. Y la sala primera, sala primera o segunda, no recuerdo, mejor la sala, ya van a investigar ustedes, emitió una sentencia en donde se habían ido a una huelga ilegal. ¿Por qué? Porque no habían respetado el plazo que establece el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece que una vez agotado el procedimiento dentro de las 24 horas siguientes, ojo ahí donde vuelve el juez o el área unipersonal, ¿ya? Dentro, si nos vamos, por favor, alguien que se vaya conmigo al artículo 394, por favor. Sí, licenciado. Léamelo, por favor. ¿Quién me habla? Gavino. Hola, Gavino. Buenas tardes. Buenas tardes, 394, por favor. Claro. Artículo 394. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede ir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o el paro. Ahí paremos, por favor, ahí paremos. Ojo, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir
a la huelga o el paro. Pregunta de privado. ¿Quién realiza huelga y quién realiza paro? Definiciones que no La logro huelga entender. los trabajadores y el paro los patronos. Así es. Yo no entiendo por qué el código hizo esa diferencia, pero bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Que no acudieron al tribunal correspondiente o al respectivo juez y se fueron a huelga. Entonces la sala, pues obviamente dijo, no, ellos están realizando una huelga de manera ilegal y la huelga se declaró ilegal. Y de una u otra manera despidieron a más de 300 trabajadores, aunque los que estaban holgando eran como 100. Y de esa cuenta presentaron ellos y agotaron todos los procedimientos correspondientes y todo les fue declarado sin lugar. Y de esa cuenta, estamos hablando de 1996, eso fue un caso muy sonado. Y en enero del año pasado, ojo, en enero del año pasado, yo creo que lo hablamos en clases, en enero del año pasado se emitió la sentencia por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde condena al Estado de Guatemala y dice que el Estado de Guatemala cometió violaciones. Con ustedes ya hemos visto, yo a ustedes ya les he explicado qué es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es el sistema por el cual se protegen y garantizan los derechos humanos de todos los habitantes del mundo. Ojo, los que estén adscritos a Naciones Unidas a ese sistema. Y ese sistema, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está conformado? Por la Corte, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que simplemente se le denomina la Comisión, y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tienen que tener ustedes esa confusión porque las dos en su abreviatura es CIDH. Ustedes tienen que ver primero si es la Comisión o es la Corte. ¿Cuál es el trabajo fundamental de ellos? Evaluar si existe o no existe violación a los derechos humanos de las personas que de una u otra manera acudan a ellos. Entonces, para que un caso pase a la Corte Interamericana, debe de pasar primero por la comisión. Entonces, ¿qué es la comisión? Para que yo creo que ya se los expliqué, pero para los que no recibieron semestre conmigo el semestre pasado, clases conmigo el semestre pasado, la comisión es un ministerio público, se recuerda que les dije a ustedes. Y la comisión lo que hace, después de haber agotado todos los procedimientos que su sede la tiene en San José, Costa Rica, aquí se van a la apelación, se van al amparo, se van a la apelación del amparo y como ya no hay recursos, se van a presentar una denuncia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo que hace es venir y entrar a hacer o realiza una investigación del caso y manda a solicitar los antecedentes al país. Y de esa cuenta, lo primero que otorga cuando son casos específicos es medidas cautelares, en donde se le dé protección al habitante. Y eso es mientras se investiga si sí procede o no procede. Entonces, ¿qué pasa? Como la comisión realiza su trabajo de investigación, ellos llegan y concluyen y dicen, bueno, entonces con la investigación que nosotros realizamos, nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que efectivamente existió, violación a los derechos humanos de esta persona y traslada el expediente a la Corte Interamericana. ¿Saben ustedes qué es el control judicial o el control jurisdiccional? ¿Se recuerdan ustedes en derecho penal? ¿A ustedes que les encanta derecho penal? ¿Ya vieron derecho procesal penal? ¿Y qué es el control judicial o el control jurisdiccional? O ya ustedes han escuchado que dicen ya tiene control. El control judicial o el control jurisdiccional es cuando el Ministerio Público, después de haber realizado la investigación, llega a la conclusión de que lo que se denunció es objeto de un delito como tal y presenta
un memorial al juez correspondiente y le dice: solicito que usted tenga control jurisdiccional dentro del presente proceso. ¿Por qué? Porque de ahí emana que se le den las autorizaciones para órdenes de allanamiento, para embargo de cuentas y para, en un caso no tan, o no sé, dependiendo de la complejidad, emitir las órdenes de aprehensión. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, ¿ya les explicaron eso? Se los van a explicar. Entonces, al emitir las órdenes de aprehensión, pues obviamente ya después viene la primera declaración, eso es derecho penal. Pero ¿por qué les hago esta acotación o por qué les hago esta comparación? Porque el control jurisdiccional, trasladándolo a plano internacional, lo realiza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando dice: sí, nos damos cuenta de que existió violación al debido proceso, a los derechos humanos y principalmente al derecho de defensa de las personas que denuncian. Y por eso se traslada el expediente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que comparezca y para que inicie el juicio respectivo. ¿Quién es el representante del Estado, jóvenes? ¿O quién es el abogado del Estado? Procurador. La Procuraduría General de la Nación. Así es. Aprendámonos. Yo sé que lo decimos PGN o MP, pero eso después se le queda a uno así. Así es. ¿Quién dijo Procuraduría General de la Nación? Muchas gracias. Es la Procuraduría General de la Nación. Pues cuando leemos artículos, no es que yo sea exigente o sea anticuado, pero léame el artículo 370 y muchos alumnos dicen el 380 libro. 380 no hay. O el 357 LIG, es que no es revólver para hacer 357 libro, es 357, ¿ya? Entonces acostumbrémonos, y no es regaño, sino es una acotación. Entonces, ahí ya notifican al Estado de Guatemala y se da específicamente una sentencia. Y yo, la próxima clase, si nos da tiempo, les voy a poner, aunque no es un tema eminentemente laboral, pero se emiten sentencias incluso en contra de los estados. Y un caso muy sonado fue el caso de Uruguay, cuando se cometieron las violaciones a una persona que fue secuestrada y no conoció estaba casada con un joven. Ella tuvo que emigrar a otro país, creo que fue al Ecuador, no recuerdo, y dio a luz, mataron a la mamá. La hija fue adoptada en el otro país, Paraguay, creo que fue, Paraguay. Entonces fue adoptada en otro país y ella siempre quiso conocer quiénes eran sus padres, ¿ya? Y pues obviamente al no saber, el abuelo de ella, que era uruguayo, presentó una demanda y en Uruguay, pues obviamente le fue denegado todo. Entonces llegó el caso hasta la corte y la corte emitió una sentencia en donde el presidente uruguayo, el gobierno, debería emitir una disculpa pública. Y en ese entonces Pepe Mujica era el presidente y emite una disculpa pública y ahí está la señorita con sus abuelos. Vieran qué motivo ese yo se lo voy a poner un video, aunque no tiene nada que ver con esto, pero es para que ustedes tengan conocimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó es que se fue a la comisión, se trasladó a la corte. Dígame, Zoila. ¿Zoila? Bueno, entonces... No, licenciado, se me marcó, perdón. Ok, entonces llegó a la corte y la corte dice el año pasado, y se los voy a poner acá, y esto, pues ustedes lo van a buscar, por favor. Vean lo que dice la corte el año pasado, porque este fue un caso muy, muy sonado. No sé si lo logran ver ahí. Sí, licenciado. Licenciado. Guatemala es responsable por el despido de trabajadores judiciales a raíz de una huelga. Y esto fue en enero del año pasado. Entonces, esto solo se mete en internet. Ustedes pongan sentencia interamericana ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ellos hacen la analogía correspondiente y dicen, efectivamente, se violentó el debido proceso y el derecho de defensa de las personas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando se inició el despido,
no se les notificó el procedimiento o no se les notificó la causa si ellos habían estado o no habían estado holgando o si habían estado en huelga en ese momento. Entonces, no que solo vinieron y despidieron a más de 300, ¿ya? Entonces, de esas 395, 94 personas se fueron a la corte y de esas 95, pues reinstalaron a 26 o 30 creo que fueron y 65 no. De esas 65 hasta el año pasado, imagínense, 96, 2006, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 años después se emitió la sentencia. De esos 65, como obviamente es el área de uno, me comentaron a mí, me enteré que habían muerto como 20 personas y obviamente se ordena la reinstalación, pero también se ordena el pago de una indemnización de $350,000 para cada uno. Y obviamente una disculpa pública. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque fue la huelga más sonada a nivel nacional. Y claro, Guatemala, nos tienen como personas que violentamos el debido proceso. Entonces, esto pues lo ven ustedes ahí, por favor. Ahí está aquí se ha dado que no se estableció además un procedimiento claro para que los trabajadores pudiesen impugnar la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Pero la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial. Se violentó el debido proceso, la protección judicial. Voy a quitarlo y se los voy a... por esta plataforma podemos trasladar, ¿va, muchachos, o no? Yo creo que sí, ¿va? Sí, licenciado, en los mensajes. Ah, sí. Es que fíjense ustedes que no es que yo sea egoísta, puro Kiko, pero ustedes se merecen respeto y les comparto obviamente a los que están acá, porque ustedes están haciendo el esfuerzo de ingresar a la clase. Entonces creo yo que es justo también que ustedes tengan alguna... Aquí está... no me deja. ¿No me deja ustedes? Creo que en Meet no le deja, solo en Zoom, licenciado. Me deja. Solo posteándolo. ¿Cómo así solo posteándolo? En sí, en la plataforma, en el Classroom. No por aquí, creo. Bueno, eso va a pasar a Classroom. Porque es que tenemos ¿cuántos alumnos somos? 222 y siempre se conectan los mismos 72, cosa que les agradezco mucho. Pero lo que quería era pues agradecerles a ustedes. Entonces, esto fue un caso muy sonado, por eso es muy importante el tema de la huelga. Existe la huelga legal, que es la huelga, valga la redundancia, legalmente declarada, y la huelga ilegal, que fue lo que pasó en este caso. Y la huelga ilegal se puede dar por muchos aspectos. La huelga legal e ilegal, la huelga ilegal va a ir desde temas de forma hasta temas de fondo. La huelga ilegal va a ser, es un tema en donde no se sigue el Tribunal de Conciliación y de una vez se van del arreglo directo a la huelga. Eso es claramente una huelga ilegal, porque no se pasaron los procedimientos correspondientes. Entonces, pregunta de privado, ¿la huelga la pueden hacer o qué clase de trabajadores pueden hacer la huelga o están facultados para hacer la huelga? ¿Trabajadores sindicalizados o también pueden hacer los trabajadores no sindicalizados? Únicamente los sindicalizados, licenciado. ¿Por qué, Gaby? Porque están dentro de los... porque están registrados como el sindicato y entonces el mismo ordenamiento jurídico les da esa potestad para poder ejecutar ese tipo de procesos como la huelga. ¿Alguien más? Licenciado, yo recuerdo que en mi curso anterior el otro licenciado ha dicho de que sí también podían hacer manifestar la huelga los que tampoco están sindicalizados. Ok, vamos 1-1. ¿Alguien más? Sí, Mónica, perdón. Fíjese que como cuando hicimos nuestro trabajo, tuvimos que investigar lo de la huelga. Y entonces ahí dice
que se constituye por la mitad más uno del total de los trabajadores. ¿Sindicalizados o no sindicalizados? De los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Entonces sería de todos. Así es. Gabino, Alexander y Mónica, gracias por la intervención. Y para aclaración de todos, porque para eso estamos, para aprender. La huelga la pueden hacer trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. Vayámonos, por favor, al artículo 239. Alguien que me lo lee. Licenciado, buenas noches. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Ahí, espera. Aquí hay que hacer algunas observaciones. El artículo 238 fue derogado en el año 2001. Entonces, no es el artículo 238. Ahí pónganle ustedes a la par, por favor. Si la huelga legal tiene que cumplir con los requisitos del artículo 241, la huelga ilegal es la que no llena con los requisitos del artículo 241. Entonces, ahí a la par del 238, ustedes táchenlo si quieren y pónganle 241. Ojo. Arriba, en el epígrafe, regula artículo 239, huelga legal. Eso, si ustedes gustan, subrayenlo con fluorescente, con cualquier color, y pónganle definición legal de huelga legal. Y abajo, que nos hizo el favor de leer Luis, en donde regula huelga ilegal, subrayenle y pónganle definición legal de huelga ilegal. ¿Por qué les digo esto? Yo la recomendación que les doy es que el código que están utilizando ahorita, si no es reformado o si no ha sido reformado, al final no está actualizado. Pues al final es 241. Entonces, al final, lo que pasa acá es que de una u otra manera, bueno, entonces es 241. Entonces, porque hay algunos códigos, incluso tengo un código, miren, hasta con cuestión comentada. Y ahí dice 241, 238. Igual el que leyó Luis. El mío también dice 238. Entonces, para los que dicen 291, no hay problema. Gracias, pero ahorita a ver. Para los que dicen 241, no hay problema. Para los que regulan 238, de una u otra manera, solo copien 241. ¿Oyeron? Entonces, ahora leamos, por favor, el artículo 240. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Ok, vayámonos de una vez al 241, por favor. Y vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben, inciso A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Inciso B, agotar los procedimientos de conciliación según el artículo 377 del Código de Trabajo. Inciso C, constituida la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Ok, vamos a leer línea por línea. Si la huelga legal, y ahí nos remite, huelga legal, 1. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Es decir, tiene que venir y sujetarse que sean trabajadores de la empresa.
nos ha pasado y ya se ha dado muchos aspectos que al final están en una huelga personas que no son del centro de trabajo. Y eso pasa mucho. Es como ahorita, y estoy hablando con fines doctrinarios o con fines académicos, es como ahorita en las manifestaciones pacíficas que se dieron, fueron infiltrados y hicieron estragos o destrozos ahí en la Plaza de la Constitución. Entonces, al final, por eso es que regula. 2, agotar los procedimientos de conciliación. Por eso les comenté que se tenía que ir primero al tribunal de conciliación. Entonces, huelga, ¿qué es la huelga? Es un mecanismo de acción directa en la cual patronos, ¿ya? O en la cual trabajadores, perdón, acuden a la huelga, o si vamos a incluir definición de patronos, es un mecanismo de acción directa en la cual patronos o trabajadores acuden a la huelga o el paro, ¿ya? Por no llegar a un acuerdo en la negociación de conflictos colectivos de carácter económico-social. Ustedes pueden ir armando su definición. ¿Cuál es el requisito para que sea huelga ilegal? Ya, lo está en el 239. La huelga ilegal, último párrafo, es la que no en los requisitos que establece 241. E inciso C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación, ojo, que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no debe incluirse a los trabajadores de confianza y los que no representen y los que representen al patrono. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en estos casos? Y a mí ya me la han hecho 2 veces ustedes, porque uno se pone con tanto estrés, y eso se los digo desde ya. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de tener no un procedimiento de huelga, pero estar en un tema así, porque en ese momento de la huelga, vieran ustedes que aquí es otro punto de tesis. ¿Cómo van a saber ustedes o cómo se va a dar específicamente quién realiza el recuento correspondiente? Porque dice constituir la misma más uno. ¿Y quién puede dar el conteo? De conformidad con la ley, solo 2 servidores públicos tienen la calidad de función de fe pública: el inspector de trabajo y el agente de la Policía Nacional Civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre los tribunales? Los tribunales emiten instrucciones o emiten resoluciones en donde le solicitan a la Inspección General de Trabajo el apoyo para que realice el recuento, y la inspección se lava las manos y dice no me compete y no me corresponde. Entonces, al final, por eso es que la huelga no procede en algunos casos. Y lo que se hace es venir y que el juzgado nombra a un ministro ejecutor, que así se le llama, para que realice el conteo de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hace la otra parte? La otra parte impugna ese conteo porque dice, él no tiene facultad legal para hacer el conteo. Es un tema bien bonito de puntos de tesis. Entonces, pero supongamos que se hizo el conteo. Ustedes como abogados, si están defendiendo al patrono, tienen que tener en sus manos la planilla de todos los trabajadores con fecha exacta de cuándo ingresaron a laborar los trabajadores y establecer un cuadrito, un Excel, en donde se tenga la claridad y se tenga la vehemencia y la seguridad que las personas X, aquí tengo yo en pantalla 30 personas, que las 30 personas comenzaron a trabajar antes de que se planteó el conflicto. Y cuando regula antes de que se plantee el conflicto, nos referimos antes de que se plantee la demanda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Supongamos la demanda se planteó el 1 de octubre del año 2022. ¿Ya? Y al haberse planteado la demanda correspondiente, ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores que ingresaron antes del 1 de octubre son los que entran en ese conteo. Pero si ingresaron a trabajar en noviembre, ya no ingresan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a muchos abogados les echan gol. El patrono está con la sangre entre la cabeza y dice, usted es el encargado. Y uno de abogado es el que tiene que andar viendo eso.
Entonces, a mí ya me han echado gol un par de veces y vaya que me he dado cuenta, eso fue hace años, pues ya no recuerdo yo, un Zacapa, me recuerdo una vez en Izabal, en temas de bananeras y en tema del sindicato de la Coca-Cola. Entonces, pero no es que nos fuéramos, quisiéramos ir a una huelga, sino ellos estaban preparando todo. Pero si no es un buen agente, un trabajador, me dice, Lick, usted, disculpe la palabra, usted ha sido, así ya saben ustedes cómo hablan los de Oriente, usted ha sido de sombrero con nosotros, le quiero decir que estos trabajadores ingresaron después de que se planteó el conflicto. Si no, a usted lo van a regañar. Entonces yo vine y como ya estaba tan cansado después de una negociación de 10 horas, después de haber estado, porque eran las 2 de la mañana y estaban haciendo el conteo. Yo ya estaba bastante agotado. Entonces, y me dijo, mire, ellos ingresaron después. Y con esa depuración que hice, le dije yo a la persona, al ministro, disculpe, pero no se puede hacer la huelga porque no es la mitad más uno de los trabajadores. Y así fue como se frenó eso. Claro que llegamos a una negociación. Entonces, la huelga legal es la que cumple los requisitos que establece el artículo 241. ¿Ya? Y teniendo claro, bueno, partamos desde esto. Entonces, ¿queda claro que es huelga legal o ilegal? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Seguro? Ya no vamos a retroceder. Solo tengo una duda con respecto al primer tema que usted, bueno, el primer caso que usted expuso acerca de la huelga de 1996. Bueno, obviamente voy a meterme a leer esa sentencia de la Corte, pero me gustaría que usted dijera, o si nos explica así brevemente, de cómo fue que la Corte falló a favor, o sea, está bien. Ellos se les declaró, la huelga no procedió bien o no llenó los requisitos y por eso los despidieron. Me imagino que la Corte no tendría que haberlos despedido, sino únicamente impugnar la declaración de huelga. Esa es mi imaginación, o eso es lo que yo supongo. Sin embargo, la Corte despidió a los trabajadores. ¿Cómo así? Otra vez. Es que el caso que usted expuso, dijo, los trabajadores declararon una huelga. Sin embargo, al parecer no llenaba los requisitos o lo hicieron, no lo hicieron como lo indica el 380 ¿qué era? Permíteme, 394, que el que leímos. Ajá. Y entonces lo que tenía que haber hecho la Corte ahí era impugnar la huelga, no despedirlos. Eso es lo que yo, o era lo correcto, según mi criterio. Si los trabajadores no, o sea, si la declaratoria de huelga no llena los requisitos, lo que yo tengo que hacer es impugnar esa huelga. Sin embargo, no proceder al despido de los trabajadores, porque ya es otro. Sí, aquí hay un tema muy importante que voy a explicarlo y ya lo he explicado en el semestre pasado, pero es muy buena pregunta la que hace Gabino, porque me imagino yo que yo les ruego y les suplico, no les puedo ordenar porque no estamos en el ejército, sí les puedo instruir y sí tengo la potestad de decirles que hay examen corto y ahí sí van a leer, pero yo les ruego que puedan leer esa sentencia. Aquí pasa algo, Gabino y compañeros. Lo que sucede es que cuando hay algo que se llama, ¿ya vieron ustedes todo el tema, el derecho constitucional? Yo solo hablé el semestre pasado, Carla, Rosita y no sé quién más que han de tener eso en la mente. ¿Ya vieron ustedes derecho constitucional? Ya, licenciado. Sí, ya, licenciado. Hay algo que se llama el control de constitucionalidad. ¿Se recuerdan ustedes qué es eso? ¿Se recuerdan ustedes qué es eso? Honestamente, no, licenciado. Probablemente sí lo vi porque tuve una buena licenciada de Derecho Constitucional, pero en este momento no me recuerdo exactamente qué es. Ok, y hay algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces, el control de constitucionalidad es ese. Vamos a empezar por el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es esa serie de normas y facultades o es esa serie de normas o preceptos jurídicos que de una u otra manera
se toman en cuenta aunque no estén plasmados en la Constitución, ¿ya? Es decir, estamos hablando que existen convenios internacionales, ¿ya? O si una norma es una norma ordinaria, como lo es el derecho de trabajo, tiene mejoras o tienen específicamente superación de las garantías mínimas, se va a tomar en cuenta dentro de ese bloque de constitucionalidad. Entonces, aunque las normas no estén intrínsecamente en la Constitución, pero existe un reglamento, se van a tomar en cuenta como que fueran normas constitucionales. Ese es el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es lo que pasa con el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es ese trabajo, es ese ejercicio que realizan la Corte de Constitucionalidad y lo debe de realizar los órganos jurisdiccionales en establecer que una norma no sea contraria a lo que establece la Constitución. Y si es contraria, efectivamente la Corte tiene la potestad para expulsarla del ordenamiento jurídico guatemalteco. Hasta el año 2006, eso estaba vigente. En Guatemala solo se aplicaba el bloque de constitucionalidad y el control de constitucionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa en el año 2006 en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Llegaban muchos casos en donde de una u otra manera, existían muchas violaciones a los procesos y el juez Sergio García Ramírez, que era mexicano, ¿ya? Él era el vicepresidente del tribunal y él en su pronunciamiento, y es por eso, y yo les recomiendo, porque tienen que leer bastante, pero lean el caso Mirna Mac y Tibi. El caso Mirna Mac es un caso guatemalteco, ¿ya? Y el caso Mirna Mac es donde por primera vez en el 26 de septiembre del año 2006, y eso sí lo tengo claro yo porque eso yo lo aplico en los procesos, no lo aplico pues, lo menciono porque no sé pues, en el párrafo 124 de esa sentencia regula que la Corte es clara, ¿ya? Y es consciente de que los jueces guatemaltecos tienen que hacer un estricto control de convencionalidad, ¿ya? Y el control de convencionalidad se refiere a que tienen que venir y realizar análisis de convenios y internacionales que estén por encima de la ley ordinaria. Y ahí existe una contradicción dependiendo los magistrados que estén en la CC de turno, ¿verdad? Entonces, porque unos dicen es que no puede ser superar la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le dice que tienen que hacer un control estricto de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad se refiere a que el Estado de una u otra manera no debe de obviar los convenios internacionales. ¿Se recuerdan ustedes que yo les dije al principio que está la convención, se me fue el nombre, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? ¿Se recuerdan ustedes? Y ya me han leído el artículo 27. Que ningún Estado parte puede impugnar su normativa interna para no darle cumplimiento a su normativa externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Gabino y compañeros? Que la Corte no entró a hacer un análisis de la legislación nacional. La Corte entró a hacer un análisis de lo que pasó con lo que regulan los convenios internacionales. Estábamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, ¿ya? Todos esos aspectos y se determina el Protocolo de San Salvador. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Entonces lo que pasa es que el control de convencionalidad tiene dos grandes características importantes. La primera, que es de oficio, es decir, todas las personas tienen que hacer ese control de convencionalidad. Y el otro que es difuso, es decir, que se aplica a todas las áreas. Entonces, ¿por qué se emitió esa sentencia, Gabino y compañeros? Porque dijeron los magistrados del Tribunal de la Corte que Guatemala había violentado el debido proceso
porque no le rindió o no le otorgó el derecho de defensa a las personas, amparándose y aún cuando lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas tienen derecho a defensa, aún cuando lo establece el Protocolo de San Salvador, aún cuando lo establece el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos. Entonces, con base en eso es que se emite la sentencia, Gavino. Yo sé que suena un poco aburrido, ¿va, muchachos? Pero es para que ustedes lo vayan a entender. Entonces, no entran a establecer si la ley regula esto, no. Simplemente ellos dicen, con el análisis que hicimos. Entonces, por eso fue, y que Guatemala, como siempre, no tiene una buena defensa y todos los papeles se pierden, no logró demostrar. Por eso es que se emite esa sentencia. Se me fue Gavino, creo. No, acá estoy, licenciado, sí lo estoy escuchando. Entonces, por eso es que se emite esa sentencia. Entonces, es una sentencia muy bonita. Miren ustedes, yo les recomiendo que si a ustedes les interesa el tema de la huelga, puedan leer esa sentencia para ir entendiendo y comprendiendo un poco de lo que es el control de convencionalidad. Entonces, en teoría, ¿qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es ese estudio y ese análisis que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que todos los jueces aquí en Guatemala deben hacer sobre convenios internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado sobre normas nacionales. Incluso existen dos teorías ahí, una que es superior a la Constitución y otra que no. Los magistrados de la CC actual dicen no puede ser superior a la Constitución, 2, 3 magistrados. Otros dicen esto es derecho internacional. Y si Guatemala es parte del sistema interamericano de los derechos humanos, tiene que respetar. Así es como se maneja eso. Yo sé que tal vez no se los di tan claro, pero si ustedes en alguna oportunidad siguen una maestría en derechos humanos, yo tengo la oportunidad de dar clases en una maestría en derechos humanos y ahí explico todo lo que es el control de convencionalidad. Y ya les pongo ejemplos, les pongo todo. Entonces aquí yo sé que es muy, porque para el control de convencionalidad nos llevamos un mes. Nos pongo a leer sentencias, analizamos. Es muy bonito, la verdad. Entonces, no sé si quedó claro, Gavino y compañeros. Perfectamente, licenciado. Gracias por la Licenciado, gracias. Sí, Lick, gracias. Dígame, Mónica. Lick, yo tengo una pregunta. Fíjese que cuando nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Cuando yo recibí la clase de Derechos Humanos, el licenciado que nos dio en esa oportunidad no nos mencionó en ningún momento el control de convencionalidad, y eso que nosotros leímos el libro de Derechos Humanos del licenciado Ronnie López. Ronnie Eulalio López. Ronnie Eulalio López, pero en ningún momento nos mencionó eso del control de convencionalidad, porque fíjese que yo en mi caso, hasta ahorita que usted lo mencionó, digamos, durante el principio del curso, entendí así a grandes rasgos, ¿verdad? Y ahorita ya mejor lo que es el control de convencionalidad, porque realmente en ningún lado le dicen a uno, mire, aquí la Constitución es la ley suprema, ¿verdad? Pero esta tiene sus respaldos con los convenios que se han firmado, sí. El de San José, que es el más famoso, pero antes nunca nos habían dicho eso, pero no hay tampoco cómo averiguarlo, digamos, desde antes, ¿verdad? Porque hasta estas alturas que yo lo sé, ¿verdad? Entonces, y fíjese que como mis hijos también oyen las clases conmigo a veces, ¿verdad? Y entonces ellos me preguntan y todo, y yo trato de decirles a ellos, porque como ellos están jóvenes ahorita, entonces le digo, para que empiecen a saber desde ahorita cómo es que ellos pueden defender sus derechos en algún momento, ¿verdad? Gracias, Mónica. No, gracias por sus palabras. Mire, ¿para qué les doy eso, hombre? Entre menos abogados lo sepan, mejor. Son mentiras, estoy bromeando. No, miren, al final el control de convencionalidad, perdón la modestia, no lo manejamos muchos abogados. De hecho, yo en las carreras tampoco lo aprendí y me lo enseñaron yo, y no es pena escucharlo, pues no es vergüenza, perdón, yo lo fui a escuchar hasta cuando cursé mi primera maestría y ahí me puse a estudiar. Y ahorita, pues yo les conté a ustedes que ya este año, gracias a Dios, cerré el doctorado, ya el otro año nos graduamos, primero Dios. Ahí ya de una u otra manera ya nos explicaron más y yo doy clases en esas maestrías. Entonces, y de hecho sí hay jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad, hasta que en el año 2016 se emitió jurisprudencia de la CC a regañadientes, en donde tienen que aplicar el control de convencionalidad. Yo les voy a pasar esas sentencias. Y
el primero que emitió un libro sobre el control de convencionalidad en Guatemala que se tenía que aplicar en materia penal es el ex magistrado que en paz descanse, que se llamaba César Barrientos Crisóstomos, creo que fue el que falleció en Chiaga, ¿se recuerdan ustedes? César Barrientos, sí, que fue de la administración 2009-2014. Él fue el primero, les voy a decir cómo se llama. Espérenme, patojos. Así les doy bien la información. Por eso les digo, aprovechen las clases, porque ya se vienen a la oficina, eso ya tiene un costo. Entonces, son mentiras, estoy bromeando. Les voy a decir dónde está. ¿Dónde está eso? Ay, Dios mío. Dígame. Aprovechando el espacio, licenciado, buenas noches, solo para ya recibir lo que me envió para los compañeros que estén interesados, ¿verdad? Que me escriban. Gracias, Calita. Barrientos, César Barrientos Pellecer. Él lo escribió en la evolución de la casación penal en Guatemala, él lo escribió el 15 de marzo del año 2011. Él era magistrado vocal segundo, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala. Él fue el primero que empezó a introducir el control de convencionalidad en Guatemala. Y después, ya como se dio en materia penal, se llama Busquen la evolución de la casación penal en Guatemala. 15 de marzo del año 2011. Ya. Entonces es un libro muy interesante. Yo lo compré y lo perdí por babos. Entonces, pero lo compré y lo he tratado de buscar y no lo encuentro. Pero sí, el control de convencionalidad de hecho, y eso es un tip que les doy, porque miren, uno tiene que tener un litigio de altura. Yo, cuando hablo y yo expongo en las audiencias, yo les digo al juez, y de conformidad con lo que establece la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y la sentencia en el caso Minar Maki TV, usted como juez tiene la obligación de realizar un estricto control de convencionalidad al presente caso y establecer si de una u otra manera se violentaron procesos y derechos humanos. Entonces, ahí los obligo y hay muchos jueces, fíjense ustedes que y se lo digo por conocimiento, no por presunción, por favor, no malinterpreten. Pero lo que Mónica dijo es algo muy cierto. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría, habían varios jueces que estudiaron conmigo, o yo estudié con ellos, estudiamos juntos, y no sabían el control de convencionalidad. Y ya picados nos volvimos a encontrar en el doctorado. Y en ese doctorado, fíjense ustedes que ellos querían aprender, y yo he tenido la oportunidad de ver sentencias con alguno de ellos, porque ni modo, es el litigio, yo hago procesos con ellos, y son sentencias bien fundamentadas. Entonces, creo yo que si a ustedes les gusta el derecho, ustedes tienen que prepararse día con día. O sea, el derecho laboral es un ahorro a largo plazo. Eso de una vez se lo digo. Si ustedes se quieren dedicar a derecho laboral, van a recibir un caso, 2 casos, 3 casos, pero en 3, 4 años van a ir recibiendo su dinero, porque como se va a la corte y todo, es para ir recibiendo su bonito dinero ustedes. Si ustedes quieren hacer dinero rápido con derecho, no es el derecho laboral. ¿Ya? Entonces, el derecho laboral es un ahorro a largo plazo. En 4 años, si Dios me da la vida, con lo que me paguen en tal lado, voy a comprar tal terrenito. Con lo que me paguen en tal lado, voy a construir el primer nivel de mi casa. Así. Pero, si a ustedes les interesa el derecho de trabajo, tienen que leer y tienen que meterse a él, porque el derecho de trabajo es distinto a todas las áreas del derecho. Eso sí ténganlo por seguro. ¿Ya? Se me fue Gaby. ¿Alguna duda, compañeros, de lo que acabo de explicar del control de convencionalidad? No, todo claro. Acá sigo en la clase de licenciado. Gracias. Muchas gracias por la gran explicación. Adelante, Luis. Licenciado, disculpe, ¿usted por casualidad pudiera, no sé, explicarnos qué sucedió con el licenciado César Barrientos? Fíjense ustedes que sí y no, porque yo le voy a decir lo que las noticias dicen. Entonces, si no es que sea yo que esté zafando alfombra, pues, pero yo le puedo explicar lo que las noticias dicen, que él, miren, lo que sí les puedo decir
Y lo estoy hablando a título personal, no como catedrático, por si lo que les voy a decir llega a oídos de personas, porque uno tiene que ser responsable de lo que habla. Lo que sí les puedo decir es que de una u otra manera, estando en esos cargos, son muchas presiones las que se reciben. Y si Guatemala en verdad fuera un país libre, independiente y soberano, pues creo que otra cosa fuera, pero al estar ahí, son presiones grandes las que se reciben. De hecho, por eso, miren, uno no tiene que tomar decisiones cuando uno esté contento, cuando uno esté triste. Vean ustedes esto. Ustedes saben cuáles son las hormonas de la felicidad. La serotonina, ¿Qué más? dopamina, El cortisol. Endorfina, El cortisol es el que nos jode a todos. Tenemos el estrés. la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Y el cortisol es el estrés y puchica, nos quedamos todos torcidos, máximo cuando llevan casos largos o los alumnos, uno piensa que está bien y no preguntan y se quedan callados. Ese genera cortisol. Entonces, y no participan. cabal, entonces son presiones muy grandes y lamentablemente a él, según los medios de comunicación, porque yo jamás tuve acceso al expediente, le detuvieron a un hijo en donde el hijo estaba en teoría involucrado en actos de ilegales, de trata de personas y no sé qué más, y según dicen él se suicidó, pero no se suicidó porque apareció que lo habían asesinado. Entonces son temas muy complejos que ya Diosito lo juzgó. Creo que hablar de él pues es lo que sí puedo decir yo, porque tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Como jurista era un gran jurista. Como jurista él me dio clases a mí y era una muy buena persona, una persona que sabía mucho y llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia con mucho esfuerzo, ¿ya? Y él fue del 2009 al 2014 magistrado y falleció todavía aún siendo magistrado, allá por Suchitepeques creo que fue. Entonces, pero esas presiones son tan grandes ustedes que al final ustedes solo ven, por ejemplo, imagínense, les voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Ustedes creen que yo no me preparo para la clase para hablarles a ustedes todos los martes y jueves? Empiezo desde las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que refrescar conocimientos, a pesar de que esto veo todos los días, ya se me cruzan, porque hoy en la mañana estuve haciendo gracias a Dios, varias escrituras, estuve haciendo un tema de desmembraciones, entonces se me cruzan plazos y todo, porque es normal. Entonces esto lleva una preparación y genera estrés y genera cortisol. Ahora imagínense ustedes que en las manos de un magistrado esté que la firma de él va a determinar si una persona es libre o es presa para toda su vida. Entonces, si a ustedes les interesa, lean de verdad la historia de él y la historia de muchos magistrados, pero yo lo mencioné a él porque él fue el primero que tuvo las agallas de ingresar o de incluir el control de convencionalidad en Guatemala. Y el control de convencionalidad aplica para todo. El control de convencionalidad aplica para esos casos usureros, para esos casos de intereses altos con agiotistas. Entonces, pues así es como funciona. Miren, qué pena, ya se me fue el tiempo, casi no avanzamos, pero el próximo martes vamos a avanzar. Les ruego, por favor, que lean esa sentencia. A Carla ya le trasladé los dos documentos para que se los traslade, por favor, Carla. Y pues lo puedan leer y el martes continuamos, ¿les parece? Bueno. Gracias. Está bien, gracias. Buen día, hasta mañana. Pues. Adiós. Buenas noches, Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, buenas noches.